de manera muy rara, mi querido Jaime. Fíjate que a tenor de lo que has comentado, que es muy interesante tu reflexión, yo añadiría dos cosas, querido amigo. Una, que fíjate, y seguramente tú ya también lo has detectado, hay mucha gente en la opinión pública, de gente de base de Morena, que desde hace mucho tiempo consideran que Marcelo Ebrard no es un auténtico miembro de la tribu morena, ¿no? Es un animal que huele distinto, ¿no? Es un animal más perfumado, tirando a fifí, que además despierta mucho recelo, mucha desconfianza. No puede considerarse como un, digamos, se le considera como un outsider, ¿no? Como un operador de la vieja política priista. Eso por un lado, ¿no? Y él mismo asume este tipo de actitudes porque no le gusta formar parte de este proceso de selección mayoritario. Es interesante la reacción tan casi alérgica de Marcelo a este proceso de selección en el que él tiene que ser considerado igual entre sus pares. No le gusta, está muy desagusto con esa posición. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión fue lo que dijo el presidente esta mañana, que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el periodismo. Dijo, tendremos que acostumbrarnos más a este tipo de eventos. Esa es la democracia. Esa es la democracia. No tendríamos por qué espantarnos de lo que está ocurriendo. Ayer mismo decía, pues Marcelo está en su derecho de protestar, pero hoy dijo también que Morena no está para ambiciosos vulgares. Entonces, ¿te das cuenta cómo el presidente lanza mensajes cifrados, pero también dice, y yo creo que es muy interesante analizar estas palabras del presidente, vivimos en una época en que ya se terminó la prensa sumisa, soporífera, ¿no? Que publicaba lo que le decían desde Los Pinos, ¿no? No, hoy vivimos una época distinta en que hay una prensa vendida, trabiliaria, que ataca todos los días al presidente, pero también hay medios independientes que hacen mención de esta realidad. ¿Qué te parece esta reflexión del presidente de que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad? Me parece muy puntual, me parece muy certera, porque en efecto, la democracia requiere de debate, y el debate, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es un confrontamiento con las ideas. Yo estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Creo que estamos muy mal acostumbrados a los debates, a los enfrentamientos y confrontamientos, a la crítica. Hay como actores políticos que todavía están pensando como en el antiguo régimen, como se llevaba a cabo en el priato, es decir, pues un tapado, un dedazo, ese tipo de cosas. Y están esperando, incluso varios de ellos, hay que decirlo también, una señal del presidente López Obrador para que actuara de esa manera, con el dedo o destapando, y López Obrador se los ha dicho con todas sus letras: a eso ya no vamos a regresar, eso se acabó, yo me voy, yo me retiro, y la gente es la que va a decidir. Y por supuesto que estos actores políticos, pues bueno, van a hacer de todo para poder ganarse la confianza o la preferencia de la gente. Lo que sí va a ser muy importante es que nos acostumbremos a ese tipo de eventos, pero que también nos acostumbremos a levantar la voz cuando no estemos de acuerdo y aportar datos duros cuando creamos que pues tal o cual personaje no representa a la izquierda o a la continuación de la Cuarta Transformación, o quitémosle Cuarta Transformación y dejémoslo simple y sencillamente en una transformación, porque se está transformando de la manera en que pedía Paulo Freire, el pensador pernambucano, el pensador brasileiro, este gran pedagogo, y él hablaba de una transformación en lo educativo, en lo cultural, y eso es lo que estamos viviendo en este momento, una transformación en muchos ámbitos. ¿Acaso habrá algunos en los que haya que meter el acelerador? Pero eso ya le corresponderá al sucesor o a la sucesora, dependiendo que elija el pueblo de México, y si hay que acostumbrarse mucho a eso. Creo que hacen falta menos espacios
pues de opinión y más espacios de debate. Sí, es decir, la opinión, así como se está dando en esos lugares pomposos y, como decías tú muy bien, perfumados y de cuello duro y todo, pues se queda ahí nada más en una apreciación. Pero en el confrontamiento con las ideas se van revelando pensamientos muy interesantes que pueden marcar la ruta política, la ruta cultural, la ruta intelectual y, en estos casos, pues la ruta periodística también. Es decir, estamos viviendo un momento estelar, como parafrasea el presidente López Obrador a Stephen Zweig, y yo creo que aquí los personajes centrales, pues, que no habían estado en la escena, o por lo menos no habían estado ahí en el escenario abiertamente, pues es el pueblo de México. Había estado desafortunadamente tras bambalinas, y ahora esos actores perfumados pues han tenido que dejar espacio al pueblo de México, y el pueblo de México pues es muy crítico, es muy abierto y está completamente politizado. Lo vemos en estos espacios, todo el mundo tiene una opinión bien lograda, bien forjada sobre lo que está sucediendo en la realidad. Tienen una opinión sobre lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen una opinión sobre lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, están muy atentos a una conferencia presidencial. Eso es algo inédito en la historia de este país, que pues prácticamente nos enterábamos de lo que decía Ernesto Zedillo a través de su vocero, y así para atrás y para adelante hasta que llegó el presidente López Obrador, que es, hay que decirlo, pues un gran comunicador. Entonces, creo que sí nos vamos a habituar a eso. Ojalá que también nos podamos habituar a que haya un continuador con el peso, con el tamaño que tiene el presidente López Obrador, porque yo creo, y lo he dicho, que tengo la impresión de que no será de esa manera. Gane quien gane, creo que sí va a hacer falta la presencia del presidente López Obrador, y eso hace que ya esté colocado en la historia. Y bueno, si lo hubieran puesto en el libro de textos, si Marx Arriaga hubiera puesto eso en los libros de textos, se hubieran enojado más, se hubieran enardecido en Grupo Santillana, mi querido Jaime. Así es. Pues y yo creo que en esta nueva realidad política y mediática de México, Ricardo Sevilla se ha ganado un lugar propio, porque se ha convertido en el azote de funcionarios corruptos. Y yo creo que gracias a Ricardo Sevilla renace en México la esperanza del periodismo de calidad, de periodismo de investigación. Querido Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Te pido que nos compartas cómo puede seguirte la gente. Muchísimas gracias, mi querido Jaime, por tan diferentes palabras, como siempre. Sabe que te respeto muchísimo y admiro tu trabajo, tu compromiso con el periodismo. Y bueno, síganme ustedes en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, este portal de noticias que tenemos, donde publicamos investigaciones precisamente periodísticas. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y nos creemos mucho, como dicen aquí en mi barrio, porque tenemos a maestros como Jaime Hernández, que la verdad pues es un agasajo tenerlo como amigo, y pues aquí en la conducción de este programa tan importante. Un fuerte abrazo, mi querido Jaime, y estamos pendientes a la información. Un abrazote, querido Ricardo, mi querido Ricardo, un gran periodista, de verdad, yo lo admiro mucho. Bueno, y vamos a darle paso ya, porque nos ha estado esperando pacientemente